En el siguiente video vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la definición del factor de riesgo psicosocial. Vamos a tocar dos temas importantes dentro del factor de riesgo psicosocial, que son los factores intralaborales y los factores extralaborales. Vamos a ver dos dramatizaciones específicas con respecto a estas dos situaciones que se pueden llegar a presentar en las diferentes compañías o organizaciones. También debemos entender qué es un factor de riesgo psicosocial. ¿Qué nos dice un factor de riesgo psicosocial la OMS y la Organización Internacional del Trabajo? Nos dice algo muy específico. Nos dice aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo, susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud física, psíquica y social de los trabajadores con el desarrollo del trabajo. Por eso es importante que dentro de las organizaciones y dentro de las empresas podamos entender que estos factores son muy importantes. Dentro de estos factores, los que más se llegan a presentar son los factores intralaborales y extralaborales. En este momento vamos a pasar a ver el primer ejemplo, la primera dramatización con respecto a los factores intralaborales que se pueden llegar a presentar en una compañía. Uy, 7 de la noche ya. No. Voy a encontrar información por pasar. Este señor no me firmó. Qué dolor de cabeza. ¿Cómo voy a llegar a la casa? En la anterior dramatización pudimos ver algunas situaciones que se presentan dentro de las empresas. Lo que acabamos de ver es algo muy similar a un factor intralaboral. Pero para entender qué era lo que estaba sucediendo tenemos que saber qué es un factor intralaboral. El factor intralaboral lo define la OMS y la OIT como todas aquellas acciones y gestiones que se hacen dentro de la organización que pueden afectar al individuo, comprendiéndose como qué, como el tema de jornadas laborales extensas, como lo que se pudo ver en la dramatización. Tenemos un trabajador que lleva muchísimo tiempo trabajando. El tema de la demanda de trabajo es importante también tenerlo en cuenta entre los factores intralaborales. Podemos darnos cuenta que esta persona tiene demasiado trabajo, que tiene muchísimas cosas que entregar y que no tiene muchas de las informaciones que necesita y requiera para cumplir su trabajo. Eso también hace parte de una gestión administrativa y una gestión organizacional. Por eso lo que acabamos de ver lo consideramos como un factor intralaboral. ¿8 de la noche? Uy, ¿más vecinos? No, el sueldo no me alcanza para pagar todos estos recibos. En la anterior dramatización, lo que pudimos ver fue llegar a un trabajador a su lugar de vivienda, donde pasó mucho tiempo desde su lugar de trabajo, su vivienda, en el transporte público. Esto es lo que genera en el trabajador ese estrés. Esto también lo podemos conocer como factores de riesgo extralaborales. También podemos observar que al llegar a su casa observó unos recibos, unas cuentas por pagar, y al parecer su sueldo no permitía pagar estas cuentas. Esto es un claro ejemplo de lo que se conoce como un factor de riesgo extralaboral. ¿Qué nos dice la OIT y la OMS con respecto a un factor de riesgo extralaboral? Nos dice que son todos aquellos que involucran el entorno familiar,
social y económico. También tiene en cuenta el tema de su vivienda, condiciones de su vivienda y los desplazamientos que hace desde su lugar de trabajo a la vivienda. Por eso es importante tener en cuenta estos factores extralaborales al momento de conocer a nuestros trabajadores. ¿Cuál va a ser la posibilidad de que estos factores se generen en los desplazamientos o el tema de los sueldos con respecto a cada uno de los trabajadores, si cumplen con la necesidad que tiene cada una de las personas? Es importante que lo veamos, así como también tocamos nuestros factores intralaborales en la anterior dramatización. Entonces, les dejo este video para que conozcamos todo lo que tiene que ver con lo que es un factor de riesgo psicosocial y los factores intralaborales y extralaborales que pueden llegar a afectar a los trabajadores de las diferentes organizaciones y empresas. Hasta un nuevo video.